No, tengo chicos en espera, pero después hablo con Lucas. Sí, es que tengo un problema con la... Se me están borrando archivos de Drive, entonces parece que tengo... Es por un problema de conexión que tengo entre los Drive. Sí, es un problema mío nomás, no. No, no, no. Sí, no, no, no. Ya. Pero ya, no, si no es un problema de todo. Ya. Chao, chao. Hola chicos, buenas tardes. Hola, profe. ¿Cómo están? Bien, ¿y usted? Aquí un poquito de frío nomás, pero bueno, echemos adelante. Ya chicos, hace un pocazo de frío. Estamos esperando a Benja. Ay, siempre me equivoco con Aitana, le digo Haitiana. Aitana. Ignacia, Vale, Vicente, Mario, Vale. Aitana. Benjamín que está tratando de ingresar, pero no puede. Ya, vamos a comenzar, chicos. Cualquier pregunta, obvio, se entiende que me van a interrumpir, porque es un tema para ustedes esto. Vamos a tratar de ir finalizando el tema de luz en este aspecto que estamos revisando de ondas, para después tratar de ver espejos y finalizar esta parte que es de óptica, digamos. Onda y óptica. Y después meternos en el mundo de la cinemática y la dinámica, que generalmente son los aspectos que más, no generalmente, según de acuerdo a lo que se plantea el DEMDR, son los aspectos que más va a considerar, ya que el aspecto de electricidad y electromagnetismo está como casi no va a ser, de hecho no es considerado dentro de la prueba de ciencias comunes. Adiós, gracias. Bueno, partamos entonces con esta revisión que estamos haciendo de los elementos de óptica. Aprovechemos el tiempo, el poco tiempo que tenemos. Bueno, recordemos solamente una cosa, solamente un aspecto que quiero recordar y tiene un sentido, porque generalmente es donde se hacen las preguntas como obvias que hay que hacer, y ese es cuando uno compara. Aunque la onda es una, o sea, las ondas son de un solo, es una perturbación, digamos, por decirlo así, es una perturbación cíclica, producto de una acción y que lleva energía. Recuerden que las ondas no llevan materia. Esta perturbación tiene ciertas características. Y en el caso del sonido, ojo, voy a hacer un paralelo acá, aunque estamos en luz, voy a hacer un paralelo. La luz es una onda mecánica, y eso es súper importante volver a tenerlo siempre presente. Es onda mecánica. Porque para poder escuchar a una persona, para poder escuchar un ruido, para poder percibir un ruido, para percibir este golpe que recién yo sentí a través del micrófono, tuvo que existir un medio material. Un medio material, sea sólido, líquido o gaseoso. No importa la naturaleza o no importa el estado de agregación de la materia, o como usted lo conoce habitualmente como estado de la materia. El estado de agregación puede ser sólido, líquido o gaseoso, inclusive plasmático. El sonido necesita un medio, y cuando necesita un medio hablamos de onda mecánica. Y en el caso de la luz no es así. La luz no necesita de un medio en forma exclusiva, o sea, como urgente, necesaria, fundamental, porque puede transmitirse
sin la presencia de ese medio, puede transmitirse a través del vacío. Y por eso se habla de una onda de carácter electromagnético. Ahora bien, a diferencia de una onda, el sonido es una onda de carácter longitudinal y el sonido de una onda de carácter, la luz es de una onda de carácter transversal. Viajan por medios transparentes, viaja por la luz, viaja en línea recta. Y la otra gran diferencia entre ambas es que y que se comportan diametralmente opuestas, es que la luz logra su mayor rapidez en el vacío, o cuando podemos comparar, sin considerar el vacío, sino en medios materiales, logra su mayor rapidez en el aire. En cambio, el sonido logra su mayor rapidez en el sólido, que es completamente al revés. Y si nosotros miramos el diagrama comparativo que hay abajo, es al revés. El diamante el sonido logra su menor velocidad y en el aire logra su mayor velocidad o rapidez. En cambio el sonido es al revés. En el diamante logra su mayor rapidez y en el aire logra su menor rapidez. Obviamente dejamos de lado el vacío porque no es comparable ese medio, porque recordemos que lo que dijimos al principio, el sonido es una onda de carácter mecánico, por lo tanto necesita de un medio material, y el vacío no lo es. Entonces, con ese elemento de perdonando la frase de recordatorio, vamos a comenzar a mirar un poquito los temas que nos convocan un poquito ahora. Eso no vamos a saltar, pues ya se lo hemos visto, y que es lo que me interesa hoy día, empezar a visualizar. La semana pasada veíamos el tema de lo que había dicho Newton y Huygens y el mismo Einstein. Si la luz, ¿qué es lo que era al final? Si era onda, era partícula o era dual, si era onda o partícula. Pero nos vamos a quedar en la primera teoría, que era onda, la más antigua, que no es completa, como lo dijimos, que es una aproximación. Pero pensemos y recordemos un poquito eso. Si yo tomo una pelota y la lanzo contra una muralla, obviamente vuelve hacia atrás. Una pelota está formada por átomos y va a chocar contra una muralla que tiene átomos, materia. Por lo tanto, dos átomos chocan y vuelven atrás. Si vamos al más pequeño, los átomos, que son materia, lo podríamos representar en una figura pero muy simplista, como bolitas. Tengo una muralla con muchas bolitas y yo lanzo una bolita y va a chocar. Ambas chocan y vuelven atrás. Y ahí estoy usando el tercer principio, tercera ley de Newton, o sea, principio de acción y reacción. Toda acción genera una reacción en sentido opuesto, una fuerza que va en sentido opuesto. Si miramos ese tema, yo podría concluir entonces que la luz tiene materia. Ahora, ¿qué materia tiene? No tiene átomos, no son átomos la luz. Son partículas que están dentro del átomo, son electrones que tienen un exceso de energía y que se llaman fotones. Ahora bien, miremos acá el diagrama, porfa, y con mucho cuidado con este diagrama, porque este diagrama es súper simple, pero con él vamos a trabajar, e inclusive vamos a responder una pregunta PSU que a veces nos confunde. Miren acá la superficie. Supongamos que esta es la superficie, una mesa,
un vidrio, la superficie, no sé, pues de la piscina, cualquier superficie que se le ocurra. Acá hay una superficie. Si ustedes recuerdan un poquito de física, cuando yo tengo una superficie, que estamos la podemos llamar eje, una superficie horizontal, un eje X, sobre esta superficie yo puedo lanzar imaginariamente una línea en sentido opuesto, o en sentido vertical, que sería el eje Y de un plano cartesiano. Esta línea imaginaria que va opuesta a la línea del peso, recordemos que el peso está acá abajo, la fuerza con que atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra, esta línea imaginaria que llamamos normal, que también es una fuerza que equilibra los cuerpos y que está en sentido opuesto, bueno, esta línea imaginaria la vamos a trazar y que va a ir perpendicularmente al eje, a este eje X, que puede ser la superficie. ¿Y qué va a ocurrir en esta superficie? En esta superficie va a llegar un haz de luz, que está representado acá, por ejemplo, con una linterna donde hago incidir un haz de luz. Acá hago incidir un haz de luz. ¿Qué es lo que pasa con ese haz de luz que incide acá? Como la materia está formada, perdón, la luz está formada es onda, pero a la vez está formada por partículas llamadas fotones, estos fotones se reflejan en esta superficie y vuelven hacia atrás, formando un ángulo. Y esta onda se va a llamar una onda que incide sobre la superficie y una onda que se refleja. Ahora, ¿qué es lo particular de esto? Que si la superficie con respecto a la normal forman un ángulo, vamos a marcar un perfecto ángulo θ, de un ángulo de 90 grados, un ángulo recto, el ángulo incidente, este ángulo, va a ser igual al ángulo reflejado. ¿Pero cuál ángulo? El ángulo que se forma entre la onda incidente y la normal. Ojo con eso, por favor. Ojo, no es el ángulo entre la onda y la superficie de contacto, sino entre el ángulo incidente va a ser el ángulo de reflexión va a ser el ángulo entre la onda y esta línea imaginaria que vamos a trazar, que va a estar perpendicular al eje de la superficie. Por lo tanto, alfa I, que es el ángulo incidente, va a ser igual a alfa R, que va a ser el ángulo reflejado. Pero obviamente esto va a ocurrir si la superficie forma un ángulo perfectamente de 90 grados, o sea, la superficie es completamente plana con respecto a la normal. Entonces, eso es el principio de la reflexión. Los cuerpos se reflejan. Y esto es lo que permite ver montones de fenómenos que observamos al día a día. Entonces, vamos a mirarlo en el día a día. ¿Cuándo vemos esta famosa reflexión? O sea, a partir de imágenes. ¿Y por qué no siempre la vemos también? Porque es el otro tema. O sea, podríamos decir, a cada rato la veo. Pero yo no la veo siempre. O sea, si yo voy a un lago, yo veo esa imagen. O sea, obviamente tiene que estar clarito. Si veo esa imagen y veo una imagen especular o una reflexión perfecta, es fundamentalmente porque el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, lo mismo que en la imagen. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Por eso yo puedo ver las imágenes idénticas, formando la imagen de espejo. Lo mismo cuando yo me miro a un espejo. Yo veo mi imagen en el espejo, pero en sentido opuesto, que se llama imagen especular. La imagen de espejo es una imagen especular porque el ángulo de reflexión es
igual, pero en sentido opuesto. Recordemos la imagen, lo que significa un vector. Pero a veces la reflexión no se da de tal forma, como ocurre acá en la imagen de abajo. La reflexión puede ser difusa, cuando las superficies no tienen esa característica planar. Acá lamentablemente el gráfico muestra la disposición de las líneas, de los vectores, pero no muestra bien la superficie. Cuando una superficie no es plana, como por ejemplo la esfera, yo no puedo ver la imagen exactamente idéntica, porque los ángulos son totalmente todos distintos. Lo mismo pasa en una fruta, yo no puedo ver la imagen especular completa porque ocurre ese fenómeno. ¿Dónde vemos reflexión también? No solamente en la luz, sino también vamos a retomar el sonido. ¿Dónde también lo vemos? En el eco. El eco es una reflexión, pero no de la luz, obvio, es del sonido. Y por lo mismo, por el mismo fenómeno. Porque el sonido choca contra una superficie y regresa. Y al regresar, una reflexión de la onda. Entonces, de acuerdo a la reflexión, yo estoy percibiendo ese sonido. Ahora bien, ¿por qué ese sonido tiene esa latencia y característico de los ecos, sobre todo cuando hay montañas? Si yo coloco, no sé, podría ser un mono medio no sé, medio absurdo. Pero si yo coloco, por ejemplo, una montaña media loca acá, y coloco un compadre, y el compadre se pega el manso grito, y la onda va a llegar para allá. Pero acá esta superficie no es plana, por lo tanto la onda va a tener a reflejarse en diferentes sentidos. Y se van a reflejar, en la otra pared de la cuenca, sobre todo supongamos cómo se llama el cajón del Maipo, y así sucesivamente, y se va a producir el fenómeno del eco tan característico, con reverberancias, con retardar, y con ese fenómeno de retardo del sonido que es característico del fenómeno del eco. Entonces, es un fenómeno que se produce en el sonido, el tema del eco, pero también obviamente se produce en el caso de la luz, que es lo que es la misma imagen que estábamos observando en la diapositiva anterior. Entonces, el eco puede ser especular, o sea, directo, o sea, el sonido va y vuelve, pero también puede ser difuso, como el eco. Puede rebotar el sonido directo, cuando estamos cantando, y vuelve el sonido, pero también podemos tener fenómenos de reverberancia o de fenómenos difusos del sonido, que es bastante complejo. Y yo les voy a poner, para que entiendan cuál complejo puede ser el tema del sonido, esto difuso del sonido, les voy a poner un ejemplo, que tiene otro nombre. Y para eso, se me olvidó, como tiene un error de principiante en Zoom, y no lo había activado, no había cometido el error. Voy a activar el sonido para que ustedes puedan escuchar este fenómeno. Y escúchenlo y vamos a ver cuando se produce la reflexión difusa, pero no de la luz, sino del sonido. Perdón. Hola, estamos dentro de una cámara grande. Como podéis escuchar, hay mucho eco en esta sala. Y esto es debido a que todas sus superficies están recubiertas de materiales extremadamente reflectantes, es decir, con muy poquita absorción. De esta forma, conseguimos que el campo acústico sea difuso, es decir, que la energía acústica
Me encuentro dentro de una cámara anecoica. Esta sala, que a su vez está aislada del resto de la estructura del edificio para evitar que el ruido estructural se transmita aquí dentro, está recubierta en todas sus superficies de material altamente absorbente. Ese es el fenómeno de la reflexión difusa, que se llama reverberación, o sea, el sonido va disperso a todos lados. Entonces, de alguna forma, para poder evitar ese fenómeno, tengo que construir lo que se llama cámara anecoica, o una cámara o un espacio con elementos absorbentes, que nosotros quizás no lo tenemos a mano, pero nosotros lo hacemos en forma manual. Colocamos elementos absorbentes como por ejemplo, no sé, en el estudio de grabación medio artesanal colocan por su disposición geométrica colocan las bandejas de los huevos pegados u otro tipo de utensilio y distribuyen por todo el espacio, y eso genera que se vayan dispersando los ángulos de la reflexión y por lo tanto se minimice el tema del sonido. Entonces es bien interesante este fenómeno. Cámaras, ¿dónde hay cámaras anecoicas? En los teatros son cámaras anecoicas, porque tienen que generar que el sonido se escuche limpio, sobre todo los teatros donde hay música, se va a escuchar música, fundamentalmente música clásica, música selecta, sobre todo ese tipo de música más pura, o cualquier lugar donde se vaya a escuchar música fundamentalmente, o expresiones de canto de buena calidad, donde no vayan, en los recitales ambientales es menos difícil que se dé el fenómeno por la dispersión, por el aire que hay, donde las ondas tienen menos probabilidad de choque, de poder reflejarse. Por eso, pero cuando hay espacios cerrados y va a haber un concierto, tiene que haber un elemento que haga de elementos absorbentes de estas ondas. Bueno, chicos, vamos a ejercitar con la ley con el principio de refracción que vimos al principio. Vamos a hacer una pregunta al estilo PSU. O sea, no al estilo, de la PSU. Traten de responder y búscame la respuesta correcta. El que encuentre la respuesta por chat. Tenemos 1:46. Bueno, lo que duran más o menos las preguntas de... No es antojadizo eso del tiempo. Generalmente una pregunta en una PSU debe ser respondida como promedio en 2 minutos. Minuto 30. A ver qué pasa aquí. Parece que ya está la respuesta hecha. Revise. Ignacia, revisa por favor la respuesta. No es la C. Aquí estamos, tenemos la posibilidad todavía de equivocarnos. Constanza, revisa, no es la E. Todavía tenemos posibilidad de equivocarnos. Chuta, para el reloj. Recuerden que siempre para responder, lo que tienen que lanzar es al medio, tienen el plano, este plano siempre es el eje X, lo que tienen que lanzar para poder responder es la normal. Acá hay 2 rayos que están, la punta indica que esos son rayos que están incidiendo, faltan los rayos reflejados, así que cuidado con eso. Benjamín tiene que revisar y el que lo hizo bien fue Luis Alberto, Oaxaca. Vamos a responderla porque... Bueno, Lucho.
Eso es bueno eso. Lo importante es que todos tengamos la respuesta y si no, veamos busquemos la respuesta y tratemos de entender bien el fenómeno. Bueno, chicos, vamos, como ya hay uno y están todos compartiendo, se dieron cuenta cuál es, entonces vamos a avanzar. Y es la de, perdón, me adelanté, así que vamos a explicar en el fondo. Este es de una PSU más antigua, creo que es del 2015, si mal no lo recuerdo. No, mejor no voy a decir la fecha porque si no me puedo equivocar, pero no es de la última. Este es el eje X. Y recuerden lo que sé, si cuando hay una flecha y que está con una punta hacia abajo, indica que es un rayo que está incidiendo. Cuando sale la flecha hacia el otro lado, es un rayo que está en salida, está reflejado. Pero lo que había que tener claro acá para responder, y lo voy a marcar con rojo, es que frente a este rayo que está llegando, hay que lanzar una línea, igual que la ley que les planteé al principio, una línea que se llamaba normal. Entonces yo dibujo la normal. No me va a quedar muy bonita, pero dibujo la normal de este rayo. Y ustedes mismos van a buscar la respuesta después. Y como hay dos rayos, también este otro tiene una normal. Aquí hay uno ya normal. Y recuerden que la ley decía que el rayo incidente tenía que ser, el ángulo incidente tenía que ser igual al ángulo reflejado. El problema está, muchachos, para que ahora me puedan responder bien la pregunta, es que ustedes, estos dos ángulos que están marcados acá, no son los ángulos ni incidente ni reflejado. El ángulo incidente era el ángulo entre el rayo o el haz de luz, que sería R y P, y la normal. O sea, este es el ángulo incidente. Este era el ángulo incidente. Por lo tanto, si yo sé que esto es un ángulo rectángulo, que vale 90, mi ángulo incidente acá vale 30. Y mi ángulo incidente acá vale 60. Porque acá yo voy a tener un ángulo que es reflejado. Un ángulo reflejado que va a valer también, como son iguales, este ángulo reflejado va a valer 30. Y acá yo también voy a tener un ángulo reflejado, perdón, que me queda medio feo, que también va a valer 60. Entonces aquí yo puedo responder. Y aquí miro. La primera afirmación de esta pregunta de selección múltiple. El ángulo de reflexión R, este ángulo de reflexión, 30, ¿es menor que el de P? Sí, es menor, porque este vale 30 y este vale 60. Entonces esto está bien. Después, ¿el ángulo de reflexión de R es 30? Sí, vale 30. Después, ¿el ángulo de reflexión de P es 30? No, es 60. Por lo tanto, solo 1 y 2 son correctos. Por lo tanto, era la letra D. Ese era el tema, chicos. Veo el chat. Ah, ya. A ver, chicos. Voy a poner la siguiente situación y ustedes me lo responden.
tengo un plano, tengo este ángulo de incidencia. Ojo, incidencia. ¿Cómo lo sé que es incidente? Porque está la punta para arriba. Tengo este otro ángulo, o sea, rayo de incidencia, y este otro rayo de incidencia. Acá tengo una línea que le voy a llamar normal y que vale 10. Y este ángulo vale 30. Este vale, este es P y este es Q. Ya. ¿Cuánto vale el ángulo reflejado de P? Bien, Benjamín. Bien, Ignacio. El ángulo reflejado de P. Entonces, para que vaya quedando siempre claro, lo primero que tenemos que hacer en todos estos no son complicados. Lo primero que tengo que hacer es lanzar una línea normal. Y el ángulo los ángulos de reflexión son el ángulo que está entre la línea los ángulos de incidencia, y el ángulo reflejado son los ángulos que están entre el rayo incidente y el rayo reflejado. Por lo tanto, si este vale 60, este también va a valer 60. Y como este vale 10, este otro también va a valer 10. Porque son ángulos incidentes y rayo ángulo reflejado. Y con eso van a responder. Siempre tienen que tener presente eso. Siempre eso. Nada más. Esa es la única. Y la trampa es la forma como que se pregunta. Si se dan cuenta, la pregunta no era compleja. En el fondo el contenido no es complejo. A eso voy. No es complejo, sino que a veces la forma en que se pregunta. A eso es lo que tenía que quedar claro en el concepto. Ya. Qué bueno que se haya entendido. Veamos, nos queda poquito, pero vamos a mirar, vamos a seguir avanzando con algunos conceptos que son bastante fáciles, pero aquí hay que verlo. Hemos visto reflexión. Es cuando va y vuelve. Pero acá viene otro problema que es más como distinto. Que esto esta es una de las cosas que, como dijimos el otro día, o la vez pasada, la ley de la visión de Newton, de que la luz estaba formada por corpúsculos, no explicaba nada. Y Huygens sí explica un poco este fenómeno por su naturaleza ondulatoria. Y tiene que ver un poco con el concepto que cuando hay un medio o en ciertos medios, la onda cambia de dirección. Hay un cambio de dirección en las ondas. Y ese cambio de dirección se le conoce como refracción. Y ese cambio de dirección que conocemos
como refracción solo existe si la luz que incide tiene un ángulo distinto a 90 grados con respecto al plano. Por ejemplo, acá, yo tengo la bombilla, y yo miro la bombilla que está metida en el agua, y si miro el plano, la superficie del agua, tomamos el lápiz, la superficie es mi eje, perdón, es mi eje X, y la bombilla es el eje Y. Por lo tanto, hay un ángulo de 90 grados. Es absolutamente perpendicular. Por lo tanto, en este caso no hay refracción. La refracción solo se va a producir cuando hay un ángulo que es con respecto a la superficie y al objeto que está incidiendo, porque el objeto en el fondo va a representar un cambio en la disposición de la luz, es distinto de 90 grados, como por ejemplo este plano con respecto al desplazamiento de la luz, que se observa, el desplazamiento de la luz se va a observar en el cambio de la disposición de la imagen, como vamos a analizar ahora. Si nosotros observamos la pajilla, está desplazada por un efecto en la distribución de la onda en la luz. Entonces, cuando es distinto a 90 grados, hay o estamos en presencia de un fenómeno de refracción de la luz. Y esto explica montones de fenómenos. Como por ejemplo, cuando yo me tiro a la piscina, me veo más chico, me veo más gordo, me veo más esto, me veo de otra forma, etcétera, etcétera, etcétera. Montones de fenómenos que nosotros hemos visto. O que si yo veo un objeto en la piscina, lo veo más cerca o más lejos, y en el fondo yo voy a tratar de tomarlo, y en el fondo no lo estoy tomando porque la distancia cambia mi visión por la distribución de la luz. Entonces, con eso vamos a trabajar el concepto de refracción, que es el fenómeno que vamos a tratar de mirar en el poquito tiempo que nos queda. Ya, tratemos de alcanzar por lo menos a mirar un poco. Borramos ahí que me quedó una cosilla. Ya. Primero que nada, como concepto que lo vamos a ver, y con esto vamos a ir terminando, ¿cómo mido o de qué me valgo para poder medir la refracción? ¿O cuál es mi sustento para tratar de entender el fenómeno de la reflexión? La refracción va a depender del medio, es decir, del medio por el cual se desplaza la luz. Del medio líquido, gaseoso, inclusive la ausencia de medio. Recordemos que es una onda electromagnética, de acuerdo a ese medio. Y ese medio tiene que tener un valor, un factor, que le vamos a conocer como índice de refracción. El tipo de medio va a ser el que va a condicionar el viaje de la luz y la forma en que se va a manifestar esta refracción. Hay tipos de medios que uno va a observar cambios mucho más significativos en la refracción visualmente, me refiero. Ese es un número que va a indicar, el índice indica la resistencia al recorrido de la luz. O sea, mientras va variando este número, indica que impide o dificulta el paso de la luz. Recordemos siempre que la luz viaja mejor en espacios aéreos o sin presencia o medios aéreos o sin presencia de aire. Por ejemplo, viaja mejor en el vacío. Por lo tanto, mientras más perturbación haya,
más le cuesta viajar a la luz. Por lo tanto, más refracción habrá mientras más denso es el ambiente. Por lo tanto, más perturbación va a tener mientras mayor sea su índice. Por eso, una de las categorías que se mide, por ejemplo, para los cristales, los diamantes, esa belleza que tienen los diamantes, es su índice de refracción. ¿Cuánto le cuesta pasarle a la luz? Mientras más le cueste pasar a la luz y mientras más se refracte la luz en una piedra preciosa, más cara es. Esa es la verdad. Ya, ahora bien, ¿cómo se mide este valor que es un numeral? No tiene unidades, es adimensional, es un valor absoluto. Es el cociente, o sea, la división, en palabras simples, entre la rapidez de la luz en el vacío, que para nosotros va a ser 300.000 kilómetros por segundo, recuerden que es un valor aproximado, y la rapidez de la luz en el medio. Entonces, ¿a qué rapidez se mueve la luz en el agua, en el diamante, en el vidrio? ¿A qué rapidez se mueve? Y ese es un valor, como digo, sin dimensiones, no tiene dimensiones, no es... ¿Por qué? Porque los dos son rapidez, pues obvio. O sea, los dos se miden en kilómetros por segundo. Por lo tanto, como los dos se miden en kilómetros por segundo, obviamente el nu, acá lo pusimos con n para no poner la letra griega, pero la letra griega es nu, no tiene valor. Perdón, no tiene unidad. Solamente es un número. Entonces, mientras ese número sea más significativo, obviamente va a ir afectando el desplazamiento del cuerpo. Y lo último, para no quitarle tiempo, solamente un efecto y después lo trabajamos la próxima vez, lo voy a dejar anotado que quedamos acá. ¿Qué es lo que causa un poco los efectos? Porque después vamos a ver con cálculo cómo se ve esto. Es que hay que mirar, ahí vamos a ver algunas cosas de ángulos para poder ver cómo funciona el índice de refracción. Genera lo que llamamos la ilusión óptica porque en el fondo el lápiz no se quiebra, el pen no cambia de lugar, la cabeza no sale de su posición, sino que es una visión a un cambio aparente porque es una curvatura que es de una disposición distinta en la cual viaja la luz. Es un cambio en la curvatura de la luz producto de la velocidad distinta en la cual se va a desplazar porque va por un medio que le impide viajar a la misma velocidad que ella está acostumbrada. Por ejemplo, acá hay aire que tiene un coeficiente de a una velocidad, acá hay un líquido. La luz viaja más rápido por el aire que por el líquido, por lo tanto más lento, por lo tanto debe haber una curvatura en el desplazamiento de la luz. Por eso la imagen cambia de disposición. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Bueno, chicos, que estén bien. Espero que haya un grupo que está como fortísimo, molestando. Pero bueno, espero que estén bien, cuídense. Nos estaremos viendo la próxima semana y ojalá tengan un resto de semana lo mejor posible, que puedan, no sé, descansar en la medida de lo que puedan y disfrutar en la medida que se pueda, con las condiciones que estamos viviendo. Un abrazo, cariño, cuídense. Cualquier cosa, correo electrónico.
Chao, profe. Cuídense. Chao, chao.